libro de Levítico, tercer libro de la Biblia. Ni bien abre la Biblia, el tercer libro es Levítico capítulo 2. Levítico capítulo 2, versículos 5 y 6. Aleluya. Dice así: mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Amén. Padre, gracias. Bendito Dios. Gracias por tu santa palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios y tu palabra está siendo sembrada en este día. Señor, que haya una respuesta de fe, que haya un creer en cada uno de tus hijos y en la petición de cada uno y en la necesidad de cada uno, en el que está enfermo, en el que está pasando otra prueba, cualquiera sea. Señor, tu palabra es el fundamento. Gracias, Espíritu Santo, por guiar esta reunión, todas las cosas. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Tomen asiento, tomen asiento. Siéntense. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Vamos a hablar sobre las suministraciones del aceite. Esa es la palabra que me dio el Señor desde anoche. La suministración del aceite. Amén. Aquí tenemos, parece una receta de cocina, ¿no? ¿Cómo tengo que cocinar? Parece, pero quizás si lo veo así rápido parecería una receta de cocina. Pero no es receta de cocina esto, porque el Señor está hablando de la harina, de la levadura, del aceite, de que hay que amasar, cómo se amasa. Amén. Pero no es una receta de chef esto. Esto que estamos leyendo aquí es la ofrenda del santuario de Dios. Así es, la ofrenda del santuario de Dios. Aleluya. La ofrenda para Dios. Es una ofrenda de alimentos. Se le llama ofrenda vegetal, porque está la ofrenda animal y la ofrenda vegetal. Esta es la ofrenda vegetal. Es harina, aceite, el aceite de oliva, sin levadura. Es una ofrenda, dice al final. Que es una ofrenda. Representa a Jesús. No puedo obviar esa mención. Representa a Jesús la ofrenda perfecta. Jesús, la ofrenda. ¿Por qué no hay sangre acá? Porque en el capítulo 1 hay sangre, en el capítulo 3 hay sangre, pero en este no hay sangre porque es una ofrenda vegetal. No se muere un animal. Porque representa un aspecto de Jesús, diferente a los otros aspectos. En este caso sería el aspecto de su humanidad, como sus virtudes. Jesús era un hombre perfecto, un hombre perfecto. No había levadura. Él era un hombre perfecto. Aleluya. Y es una ofrenda para Dios. Pero también representa el creyente. Porque dice Pablo, somos sacrificio vivo. Ofrenda para Dios, dice. Somos una ofrenda para Dios. ¿Se cuenta? Aleluya. Y Pablo dice que Dios nos hizo como una masa nueva. Así dice, Dios nos hizo una masa nueva. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros nos vemos reflejados también. Pero vamos a hablar sobre el aceite, porque eso es lo que nos incumbe en este día. Las suministraciones del aceite. Aquí en este versículo 2, 5 y 6. Dos veces se menciona las suministraciones del aceite. El aceite es suministrado dos veces aquí. Aleluya. Fíjense. Mire, la Biblia es perfecta. La Biblia es perfecta. Todo está en el lugar que tiene que estar. Aquí es la suministración
suministraciones del aceite en dos oportunidades. En dos oportunidades dice, mas si ofrecieres ofrenda de sartén, usted conoce la sartén, ¿no es cierto? ¿Quién no hizo un churrasco alguna vez? Amén. Aleluya. ¿Quién no hizo gloria de una tortilla? Amén. ¿Me está escuchando? ¿No? Estoy solo hoy acá. La gente dirá, el pastor está solo y predica y no hay nadie. Amén. Y a su nombre. Ahí está, estamos, claro que estamos. El sartén no es el horno. Sino, si usted no sabe la diferencia, estamos perdidos. Amén. Porque anteriormente habla del horno, verso 4. Pero acá habla de la sartén. Son el sacrificio en la cruz. En la cruz. Eso es sartén. El sacrificio en la cruz. Porque son los sacrificios expuestos. Porque la sartén es exposición. Usted tiene la sartén, el horno no está abajo, escondido el horno. Hay una tapa. Esos son los sufrimientos ocultos de Jesús, internos. Pero no voy a hablar todos los detalles, pero quiero decirle que conozco este pasaje y sé que se refiere. Es todo tipológico. Pero vamos a hablar de la suministración del aceite. 2 veces se suministra el aceite acá. La primera suministración del aceite ocurre cuando se amasa. Entonces dice, cuando estés amasando, aceite para amasar con aceite. Se amasa con aceite. ¿Para qué se amasa con aceite? La idea es que el aceite impregna toda la masa, toda la masa. Por eso se amasa con aceite, para que todo, el aceite esté todo ahí, todo. ¿Por dónde? Por todos lados el aceite. Internamente amasado con aceite. Amén. ¿Qué se refiere a eso? Se refiere al nacimiento de Jesús. Jesucristo nació del Espíritu Santo. Eso es el aceite. Él fue amasado por el Espíritu Santo. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Aleluya. Su naturaleza, Él nació milagrosamente por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a María y ella concibió del Espíritu Santo. El aceite fue lo que produjo que esa masa, esa harina de flor de harina, aleluya, estuviera llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en ese nacimiento, aleluya. Pero con respecto a nosotros es el nuevo nacimiento. Cuando usted y yo conocemos a Cristo y aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a mí y me amasa, me hace una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando usted reciba el Espíritu Santo, está siendo amasado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le hace una nueva masa llena del aceite. ¿Quién dice amén? Aleluya, y a su nombre. Le voy a dar un texto. No busqué el texto, pero lo encuentro, seguro que lo encuentro. Aleluya. El Espíritu Santo dejó escrito ahí en Corintios. Gloria a Dios. Un versículo dice así. 1 Corintios 1 Corintios dice, capítulo 5, verso 7, dice, limpiaos pues, 1 Corintios 5, 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, nueva masa, sin levadura, como sois. Diga nueva masa, sin levadura,
Ahí está, nueva masa. ¿Qué somos? Ahí está la masa, ¿ve? Se va amasando. Ahí está la masa. Somos una masa, una nueva masa, sin levadura. Leíste conmigo el pasaje, ¿no? Ahora, volvemos al Levítico. Volvemos al Levítico. Estamos ahí en el capítulo 2, verso 5, y dice: Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura. Ve como decía, nueva masa sin levadura como sois. ¿Ves que este versículo va con el de Corintios? Entonces, yo soy la masa, la harina, amasada con aceite. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el Espíritu Santo, el aceite es suministrado por primera vez en tu vida cuando Dios, a través de la palabra, entra a tu vida. Y entonces entra el aceite. Y sos una nueva masa, amasada con aceite, sin levadura. Dios saca la levadura. Dios saca la levadura de tu vida. La malicia, la maldad. ¿Quién dice amén? Eso. El aceite empieza a trabajar. El aceite empieza a trabajar en tu vida. Una nueva criatura. Es la primera suministración del aceite. Estoy predicando suministraciones del aceite. Aquí se menciona en Levítico 2. Puede haber más suministraciones del aceite sobre tu vida, pero por lo menos tiene que haber dos. La primera es cuando Dios te hace una nueva masa. Es cuando conoces a Cristo. Es cuando conoces la fe. Es cuando aceptas a Jesús. Cuando decís: acepto a Jesús, Él es mi Señor y Salvador. Yo fui un vil pecador y Él me perdonó. Y entonces ahí empieza a trabajar el aceite. ¿Quién dice amén? Y está siendo amasado una nueva persona. Y el Espíritu Santo te va a transformar de gloria en gloria. Y el Espíritu Santo te va a hacer conforme a la imagen de Jesucristo. Porque Él es el modelo y todos tenemos que salir parecidos. Tu nariz tiene que ser como la de Jesús. Tu oreja, espiritual estoy hablando, ¿eh? Tu nariz espiritual, tu oreja espiritual, tu identidad espiritual tiene que ser como la de Jesús. Si Jesús era manso, usted tiene que ser manso. Si Jesús era paciente, usted tiene que ser paciente. ¿Por qué? Porque las virtudes de Jesucristo es las virtudes del Espíritu Santo. Y las mismas virtudes Él puso de su espíritu en nosotros. Él puso de su espíritu, de su aceite en nosotros. El aceite es el Espíritu Santo. La primera suministración del aceite es amasarnos con aceite, moldearnos con aceite, hacernos, aleluya, conforme a lo que Él quiere a través del aceite del Espíritu Santo. Aleluya. Y a su nombre. Eso es lo primero. Eso es lo primero. ¿Quién dice amén? Aleluya. Eso es lo primero. ¿Ves? Y luego dice, aleluya, en el versículo 5 y 6, y en el 6 dice: la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Ahora, no es el mismo del anterior. Al principio es amasado con aceite, pero después que se hizo el proceso, se corta en pedazos y después hay un aceite que se derrama. Ahora es el derramamiento del aceite. Ahora se derrama el aceite así por arriba. ¿Se da cuenta? El otro es para impregnarlo adentro, pero la segunda suministración es un derramamiento. Es un derramamiento exterior. El otro penetró el interior, pero este es un derramamiento exterior. Así se salpica todo y se derrama como un ungimiento. Esa es la segunda suministración de aceite, dice. ¿Ves que hay dos, mínimo dos, sobre la ofrenda? ¿Qué es la ofrenda? Es la masa de harina.
¿Y quién es la masa de harina? Decía Pablo, ustedes son masa nueva, sin levadura. Entonces yo soy la masa, sin levadura, pero con aceite. Y se amasa con aceite. Y una vez que yo soy nacido de nuevo, he sido amasado con aceite. Pero ese es un solo suministro. Hay dos suministros, mínimo. Mínimo dos. Puede haber 5, 10, pero mínimo tiene que haber dos. Acá lo dice. ¿Quién dice amén? Estoy leyendo la palabra. Tiene que haber dos mínimo. Porque si no, no es ofrenda. ¿Ves? Y entonces tiene que ser amasado con aceite. Y luego que es amasado con aceite, hay un proceso más. Inmediatamente viene el derramamiento de aceite sobre la misma masa que ya tiene aceite. La masa tiene aceite, pero recibe otro aceite. Es el mismo aceite, pero es una segunda suministración del mismo aceite. No es otro aceite de otro tipo, es el mismo tipo de aceite, pero ha llegado una porción primero y luego llega una segunda porción. La primera llega para la masa, para amasarlo. ¿Qué significa amasarlo? Dios está haciendo algo en esa persona. Nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entró en esa persona. El Espíritu Santo está amasando una nueva identidad. Pero una vez que el Espíritu Santo empezó a hacer el nuevo nacimiento y ya está, ahora hace falta otra porción de aceite. Un derramamiento de aceite. ¿Quién dice amén? ¿Está de acuerdo? Ahora, léalo. Ahora, vamos a Mateo 25. Es conocida la palabra. Mateo 25. Gloria a Dios. Vamos a Mateo 25. Aleluya. Mateo 25. Estamos hablando sobre los suministros del aceite. Suministraciones del aceite. Y dice Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Amén. Fíjese, ahí menciona claramente el aceite y lo menciona en dos recipientes diferentes: en la lámpara y en la vasija. Es una parábola. Una parábola es una historia inventada para enseñar algo. Entonces esta historia ha sido pensada por Jesús minuciosamente para que nosotros con el correr de los años pudiéramos analizarla. Él la hizo minuciosamente para que nosotros la analicemos y saquemos nuestras conclusiones solos. Por eso Él no explicó. Él dejó esta parábola para que nosotros la analicemos con minuciosidad y tratemos de entender. ¿Y qué está diciendo? Está diciendo que las vírgenes necesitan tener dos suministros de aceite. Dos suministros de aceite. Tuvieron uno, que es la lámpara. La lámpara tenía aceite. Ese es un suministro, ¿ves? Pero luego viene un segundo suministro. El segundo suministro no lo tenían todas. El segundo aceite, que es el mismo aceite del primero, porque no cambia el aceite, es el mismo aceite, pero la diferencia es que no tenían el suministro del segundo aceite. No se preocuparon por el segundo. Les bastó con tener el primero, el de la lámpara. ¿Y qué es la lámpara? Vamos a prestar atención solo a la lámpara. ¿Qué es la lámpara? Porque ellas tenían aceite en las lámparas, pero no tenían el aceite en la vasija. ¿Y qué es la lámpara? En el libro de Proverbios dice, ¿qué es la lámpara? Proverbios capítulo 20, versículo 27. Dice así. Proverbios capítulo 20,
versículo 27. Dice, la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. La lámpara es tu espíritu. Cuando usted tiene aceite en la lámpara, quiere decir que tu espíritu ha revivido el nuevo nacimiento. Ha sido amasado con aceite. Tu lámpara es tu espíritu. La lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Mi espíritu ha sido revivido por el Espíritu Santo. Entonces mi lámpara se encendió. Mi lámpara estaba apagada cuando no tenía Cristo. Cuando vino Cristo, vino el Espíritu Santo, mi lámpara se encendió. Vino el aceite a mi lámpara. ¿Entiende? Entonces todos tenemos lámparas porque mi espíritu se encendió. Porque vino el aceite, que es el combustible de la lámpara. Fíjese qué perfecto el ejemplo que da el Señor. La lámpara estaba encendida. Quiere decir nuevo nacimiento. Has recibido el primer suministro de aceite que activó tu lámpara. Tu lámpara estaba ahí. Todos tenemos lámpara, pero estaba apagada. Pero cuando vino el Espíritu Santo, encendió mi lámpara. Alumbró mis tinieblas. Mi oscuridad interna ya no es oscuridad. Mi muerte ya no es muerte. Cuando vino el Espíritu Santo, vino la vida a mi vida. El Señor me sacó la muerte, me sacó de las tinieblas y puso en mi vida luz. ¡Aleluya! Y a su nombre. Pero no me tengo que quedar con eso. Porque dice la Biblia que la ofrenda tiene que tener 2 suministros de aceite como mínimo. Amasada con aceite. Y después, una vez que está hecho, se derrama aceite. Hay que seguir la idea del Señor en Levítico. Y las vírgenes, las 10 tenían las lámparas encendidas. ¿Por qué? Porque tenían aceite. Pero ¿cuál fue el problema? El segundo recipiente no tenía aceite. La vasija de 5 de ellas no tomaron la vasija con el aceite. Pero la otra sí tomaron la vasija. Quiere decir que las otras buscaron el otro derramamiento. Buscaron el suministro segundo. Entonces yo tengo que buscar el aceite que me falta. Yo tengo el nuevo nacimiento. Ahora, ¿cuántas veces tengo que recibir el segundo suministro? Usted lo puede recibir muchas veces el segundo. A veces podés estar mal un periodo de tiempo, apartado de la iglesia. Y de repente pasas adelante quebrantado y humillado y Dios vuelve a darte el aceite. Ese segundo aceite se puede recibir varias veces. Nacer de nuevo se nace una vez en el Señor. Pero el segundo suministro de aceite se puede recibir. Hay que pagar un precio para recibirlo, pero se puede recibir. Pero yo lo tengo que desear. Yo tengo que... ¿Qué es la vasija? Si la lámpara es el espíritu, la vasija es el cuerpo. Porque la vasija es de barro. Entonces la vasija es mi cuerpo. Y entonces en mi cuerpo tiene que haber manifestación del aceite. Por eso hay profecía, por eso se habla en lengua, hay una manifestación en el cuerpo, la vasija es el barro. Y muchos no entienden eso y dicen no, y no permiten que el espíritu se mueva en sus cuerpos. Esa es la vasija. Y la vasija necesita tener aceite. Y desde la vasija va hacia el espíritu, y desde el espíritu mío hacia la vasija. Están unidos. Mi cuerpo no está fuera de mi espíritu. Mi espíritu y mi cuerpo están los dos juntos. Se sustenta. Yo, cuando usted está bien espiritualmente, su cuerpo anda fantástico. Cuando usted anda mal espiritualmente, muchas veces su cuerpo se cae. Está conectado, no podemos desconectar. Cuando la vasija tiene aceite, se está sustentando. Aleluya. Usted dobla sus rodillas. ¿Qué dobla la rodilla? Su cuerpo. ¿Quién canta? Sus cuerdas vocales. ¿Quién viene a la iglesia? ¿Vino su espíritu acá o está su cuerpo también?
Yo estuve, pastor, pero no fue mi cuerpo. Amén. No se haga el piola. Amén. Mi espíritu estaba ahí. Ayer no vine, pero mi espíritu estaba acá. Aleluya. Tu vasija está acá, igual que tu lámpara hoy. Yo sé que usted tiene nuevo nacimiento. Yo sé que usted ama al Señor. Pero hay dos suministros de aceite, entonces yo tengo que buscar que el Señor me dé el segundo. Ahora, Jesús nació del Espíritu Santo, pero cuando estuvo en el río Jordán, descendió la paloma y ahí recibió el segundo suministro. Y después que recibe la presencia de la paloma, Jesús dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Entonces él tiene el segundo suministro de aceite cuando se para en el río Jordán para bautizarse. Y él lo recibe ahí. Yo he visto gente recibir el bautismo del Espíritu Santo en el bautismo en agua. Aleluya. Eso es un honor. El suministro del aceite. Yo tengo que recibirlo en mi cuerpo. Mi cuerpo va a sentir algo que no sentía. Cuando vino el nuevo nacimiento, no pasó nada en tu aspecto exterior. Eso hablaba hace poco. Cuando usted recibe el Espíritu Santo como nuevo nacimiento, no hay una evidencia. No le crece la pera, no le crece la nariz. Mire, si todos cuando recibiéramos el nacimiento del Espíritu Santo nos creciera, decía el otro día, nos creciera la nariz. Amén. Entonces diríamos, este hermano nació de nuevo. Amén. Porque tiene la nariz que tenemos todos. Aleluya. Pero cuando alguien nace de nuevo del Espíritu no lo sabemos. No por lo menos por una evidencia física inmediata. Pero cuando uno recibe el segundo suministro del Espíritu Santo, sí se ve. ¿Por qué el primero no se ve y el segundo sí se ve? Porque el primero es en la lámpara. La lámpara es el espíritu del hombre y el espíritu no se ve. Pero el segundo se recibe en la parte exterior. El segundo se recibe en la masa externa. El primero se amasa internamente y el segundo se esparce afuera de la masa. El segundo decora la masa. ¿Quién dice amén? Y se puede ver exteriormente. Y se manifiesta. ¿Quién dice gloria a Dios? Cuando Saúl recibió la manifestación del Espíritu Santo, profetizó. Habló en lengua. Todos decían, este está entre los profetas. Después pisó Ramá, donde estaba Samuel, y empezó a profetizar de vuelta y se desnudó todo. Diga que había solo hombres. Amén. Es una historia interesante. Y profetizaba y profetizaba. ¿Y por qué? Porque él había recibido algo acá externamente. Y entonces vamos a terminar. Así un poco con aceite. Le doy Gálatas 5:25. Dice así. Gálatas 5:25. Dice. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahí está la doble suministración. Si vivimos, ese es el nuevo nacimiento. Vivir por el Espíritu quiere decir nacer de nuevo. Eso es la primera. Pablo dice, si vivimos, o sea, si el Espíritu Santo nos amasó, ahora tenemos que ir por lo segundo. Si vivimos por el Espíritu, ahora también tenemos que ir a lo segundo. Andar. Quiere decir que hay dos cosas, vivir y andar. Vivir es una cosa, andar es otra cosa. Hay muchos que viven, ya has vivido, ya has nacido nuevo, pero ahora dice andar. Andar quiere decir lo segundo. Hay dos suministraciones mínimo dos suministraciones. La que te produce el nuevo nacimiento y la segunda suministración del aceite que te produce vivir por el Espíritu.
Entonces, si hay hermanos que no viven por el Espíritu, o que no andan en el Espíritu, mejor dicho, quiere decir que no han recibido la segunda. Pero no quiere decir que no han vivido por el Espíritu, así que no han nacido nuevos. Ya nacieron de nuevo. Muchos de ustedes ya han nacido de nuevo. Ya tienen a Cristo en su corazón. Yo no tengo la menor duda que si viene Cristo, ustedes son salvos. El problema no pasa por ahí. El problema pasa por la segunda y decir, Señor, yo quiero tu derramamiento. Y aquellos que ya lo han recibido al derramamiento del aceite, pero se encuentran como apagados, tienen que volver a buscar otra porción hasta que Cristo venga. Quiero más. Quiero que derrame de tu aceite sobre mi vida. ¿Quién dice amén? Oh, eso es así. Porque el aceite se puede evaporar. Es como el aceite de tu casa. No te alcanza con 1,5 litros. Amén. ¿O te alcanza? Aleluya. Es decir, como te compras aceite. A todo le pones aceite. ¿O no? Haces esto, aceite. Hacer otro, aceite. Aleluya. Y llega un momento que decís, tengo que comprar otro. Y a veces comprar uno más grande para que dure un poco más. Eso pasa lo mismo con el aceite del Señor. No es posible que el hermano diga, no, yo en el año tanto recibí la unción del Espíritu Santo. Desde ahí, hermano, nunca sentí más nada, pero la recibí. No. Usted tiene que pedir, Señor, renuévame. Señor, antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. Póngase de pie, por favor, voy a ungir.